Hoy vamos a hablar sobre la guarda, la apertura y la publicación del testamento cerrado. Esto está contemplado en el título 2, en el capítulo 4 del Estatuto Notarial. El testamento cerrado es una modalidad en la que el testamento permanece en secreto, la información contenida en él permanece en secreto hasta el día en el que se hace su apertura y su publicación. La única persona que conoce el contenido del testamento cerrado es el testador, que es la persona que realiza o que hace el testamento cerrado. Ni siquiera el notario o los testigos que son requeridos para la celebración de este tipo de testamento conocen lo que se deja contemplado o no tienen ningún conocimiento de las que son las últimas disposiciones o las últimas voluntades del testador. Desde el artículo 59 hasta el artículo 67 del Estatuto Notarial encontramos contemplado todo lo referente a los testamentos cerrados. Para iniciar con el tema de la apertura, en el artículo 59 encontramos lo que es el testamento cerrado y su custodia. La custodia del testamento únicamente se deja al notario que lo autorizó o al cónsul colombiano que haya autorizado el testamento. Asimismo, la apertura del testamento cerrado será únicamente por el notario o el cónsul que lo haya autorizado. En cuanto a la sucesión y apertura o publicación del testamento cerrado, esto se puede dar por parte de cualquiera de quienes sean los interesados en la publicación y apertura del testamento. Para solicitar esta apertura debe presentar la prueba legal de la defunción del testador, la copia de la escritura exigida por la Ley 36 de 1931 y en los casos a los que haya lugar, debe presentar el sobre que la contenga y el requerimiento de entrega de quien lo conserve. Posteriormente a la presentación del sobre y la solicitud, el notario continuará a hacer constar el estado en el que se encuentra el testamento, con expresión de los sellos y las marcas y las distinciones de este mismo. Asimismo, señalará el día y la hora en la que deben comparecer ante él los testigos que estuvieron presentes el día de la autorización del testamento y dispondrá que ellos sean citados. Cuando se llega al día de la diligencia, el día y la hora señalados por el notario, lo primero que se debe hacer es proceder al reconocimiento de las firmas que se hicieron por parte del testador, de los testigos y el notario. Asimismo, el notario debe mantener siempre el sobre a la vista y las escrituras que se otorgaron según lo exigido por la Ley 36 de 1931. Seguido a esto, el sobre, como siempre, debe mantenerse a la vista de los testigos y los interesados que concurran. Se procede a extraer el pliego y a hacer lectura en voz alta por parte del notario. Terminada la lectura del documento del testamento, se debe proceder a la firma de los testigos, debe hacerse a continuación de la firma del testador o en la parte de las márgenes y debe repetirse este procedimiento en todas las hojas que contenga el testamento. Posteriormente a la diligencia realizada, se debe levantar un acta en la que conste las personas que concurrieron en la diligencia de apertura del testamento. Asimismo, debe constar la identificación que corresponda a cada uno y se debe hacer una transcripción íntegra, es decir, al pie de la letra, del contenido del testamento cerrado. El testamento cerrado en sí se protocoliza con el mero acto del notario, quien es la persona que expide las copias a que haya lugar. Además, la escritura o el registro de este que no se hace sobre el original, sino sobre las copias que éste expida, es decir, el notario. Ante una eventual oposición a la apertura del testamento cerrado por parte de algún interesado, el notario debe abstenerse de realizar o de practicar la apertura y la publicación del testamento cerrado. Seguido a esto, lo que debe hacer es entregar copia del mismo y de todo lo actuado a un juez que sea competente para conocer del proceso de sucesión, para que sea ésta quien la tramite y decida sobre la oposición que se está dando en el momento para la apertura del testamento cerrado.
En el caso en el que el testamento presente alguna anomalía, es decir, que las firmas no sean reconocidas, que el sobre no esté completamente cerrado, que no coincidan los sellos o cualquier anomalía que presente el testamento, el documento que contiene el testamento como tal, el notario procede a hacer la apertura y la publicación, pero debe enviar el sobre y las copias al juez competente. Ya posteriormente, en el caso en el que el juez declare la validez del testamento, pues ya él mismo ordenará su protocolización y posteriormente el registro del mismo.